Quiero darle gracias al Señor por esta semana. Ha sido una semana tremenda, pero también es una semana donde se aprende. He estado estos días en un tiempo de tregua en algunas áreas. Siento que estamos ya entrando a una normalidad, pero de la nueva era, del nuevo tiempo. Y como estamos entrando en una normalidad, hay cosas que Dios nos tiene que enseñar para prepararnos para esta nueva normalidad. No estoy hablando del asunto de la mascarilla, del gel, eso no nos interesa a nosotros. Estoy hablándoles del ámbito espiritual, al territorio espiritual al que usted y yo vamos a entrar. Hay un ámbito espiritual al que usted y yo vamos a entrar y usted tiene que prepararse. Vamos a pisar. Yo creo que en este 2021 Dios tiene preparado algo, y alguien una vez dijo, un profeta dijo esto: los últimos 3 meses antes de que termine un año son meses donde usted tiene que preparar y cerrar toda brecha, toda fisura, para que el nuevo año que viene, escúcheme esto, usted pueda tener acceso a todas las bendiciones y a todas las oportunidades. Si este año 2020 fue un año tremendo, ¿sí? Fue un año de pruebas, de tribulaciones, fue un año de evaluarnos, porque creo que no hubo otro año más tremendo que este en el que nosotros fuimos evaluados. Fue evaluado nuestra familia, fue evaluado nuestro cristianismo, fue evaluada nuestra fe. Y yo creo que hay una palabra en la Escritura que dice que Dios le puso peso a la balanza. Fuimos pesados, usted y yo fuimos pesados. Y creo que estos primeros 7 meses Dios sacó una evaluación. El 15 de octubre cumplimos 15 meses de todo lo que vino este encierro, el quédate en casa y todo esto. Vino a través del 15 de marzo al 15 de octubre. Nosotros cruzamos por 7 meses, número perfecto de Dios, para evaluarnos. Y yo quiero que usted mismo en este día usted se va a evaluar. A través de lo que vamos a hablar en esta mañana, usted va a salir de aquí evaluado, va a decir, wow, me he sacado un 5, o me saqué un 8, o me saqué 1. Esta evaluación determinará, escúcheme esto, determinará la oportunidad. Hay una oportunidad que se va a abrir. Después de este 15 de octubre se van a abrir oportunidades, porque lo que los profetas y los apóstoles han dicho acerca de este año 2020, yo creo que se tiene que cumplir. Aunque se cumpla el 31 de diciembre, cosas se tienen que cumplir este año para su vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que escuches esto. Hoy yo quiero hablar de algo, escúcheme, quiero hablar de algo que ha estado viniendo a mi espíritu en estos días, y quiero que por un momento usted se imagine. Estamos en un auto, usted está manejando un auto y está conduciendo, y usted está conduciendo a 100 kilómetros por hora. Usted está en la vía, está conduciendo a 100 kilómetros por hora, usted tiene urgencia de llegar a un cierto lugar. Y digamos que ese lugar que usted tiene que llegar demora 3 horas de viaje. Usted necesita ir a 100 para llegar en 3 horas. Son 300 kilómetros de aquí a allá. Pero sucede que algo en la vía pasa y usted tiene un percance, ¿sí? Un percance, vamos a decirle un tropiezo. Algo sucedió y usted tuvo que detenerse y paró la viada. Y el viaje que a usted se le iba a hacer de 3 horas se le terminó haciendo de 7 horas. De pronto hubo un derrumbe, hubo un choque en el camino, se cayó el puente, alguna cosa pasó y esto te detiene. Hay una palabra en la Escritura que hace algunos años, cuando yo me enteré de su significado, trajo una gran luz a mi vida, y hoy quiero volver a traer luz para usted. Y es la palabra ofensa. La palabra ofensa, ofender, ofensa, viene de una palabra griega que significa escandalizo. De ahí viene la palabra escandalizar. La palabra ofensa es una palabra que significa escandalizo y se traduce en el español como
ocasión de hacer tropezar a alguien. Se lo traduce como tropiezo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo: apártate de mí porque me eres piedra de tropiezo, le estaba diciendo: me eres piedra de escandalizo. Esta palabra escandalizo significa ofensa, ofender. Y cuando el hombre está corriendo en su caminar, está avanzando, está edificando, está construyendo algo, llega un momento que el enemigo, para pararte, escúchame esto, para pararte, para que tú no vayas a la misma velocidad, en el idioma espiritual, velocidad se traduce como pasión. Y pasión es ánimo al rojo vivo. Eso significa pasión. Una persona apasionada es una persona que está conduciendo a velocidad. Ahora, hay gente que por algún momento se apasionó de algo, se apasionó de edificar algo, se apasionó de construir algo. Te apasionaste en ese negocio, te apasionaste en esa empresa, te apasionaste en levantar tu familia y todo estaba bien hasta que llegó en un momento un tropiezo. Llega el momento que la ofensa la succionaste, la tomaste. En ese momento tú sentiste que de 100 el velocímetro comenzó a bajar 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y te detuviste. Y lo interesante de esto es que hay gente que durante años detuvieron la marcha y no lo volvieron a aprender. Están ofendidas. Alguien aquí lo está entendiendo. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. Yo le puse este mensaje: el mito de la ofensa, porque hoy día vamos a revelar algunos mitos que son mentiras, mitos que los hemos tomado como verdades pero que no son verdades, y que cuando tú no entiendes lo que significa un mito o lo que significa ofenderse o lo que el mundo te interpretó como ofensa, tú vas a terminar quedándote en esa posición y nunca arreglarla. Quiero hablar un poco de estadísticas. El 75% de la gente que se retira de la iglesia se retira por algún tipo de ofensa. Recientemente se nos fue una hermana y se fue por una ofensa. No conmigo, con otra persona. Y me he dado cuenta que la gente tienden a quedarse, a retirarse por la ofensa. Pero quiero hablarte hoy día de cómo inicia esto. Vamos hoy día a toparnos con el primer mito. Y el primer mito es: yo no estoy ofendido. Yo, pastor, es para los hermanos, la Fernanda, el Gabriel, ellos están nuevos, aquí tienen apenas un año. Yo soy 15 años en la iglesia. Y he pasado por todo. A mí todas esas cosas me resbalan. El primer mito es: yo no estoy ofendido. Es el no reconocer la ofensa. Y yo le decía a alguien en esta semana, le decía: el problema principal en una batalla es no conocer contra qué peleamos. Cuando tú estás en una guerra, en una pelea, en una batalla, quiero que escuches esto. La primera cosa que tú necesitas es entender y conocer contra qué estás peleando. Y muchos no lo saben. Creen que su enemigo es su esposo o su esposa o la suegra o mi hijo o mi hermana o el pastor. Entonces, cuando entramos a ser ofendidos, el diablo ciega la mente, porque te voy a decir algo, una ofensa, yo en lo personal, usted me dirá: pastor, ¿no dice la Biblia? No lo dice la Biblia, mas sin embargo lo he considerado de esta manera, que una ofensa, tienes 3 días de lucidez para arreglarlo. Al cuarto día la lucidez se te va y se te queda en tu vida. O sea, tienes 3 días después de haberte ofendido para arreglarlo.
La Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo para que no deis lugar al diablo. Ahora, una cosa es cuando yo soy el causante de la ofensa y otra cosa es cuando la persona me causó la ofensa. Y si usted me dice, pastor, ¿cuál de las dos es más peligrosa? Es más fácil cuando yo hago la ofensa que cuando me la hacen a mí. Porque cuando me la hacen a mí y es visible el error de mi hermano, de mi hermana, yo tengo 1001 justificaciones para decir, yo no tengo por qué arreglar con esa persona, porque fue él quien me lo hizo, fue ella quien me lo hizo, yo no le hice nada. Y este es el problema principal por la cual la gente queda marcada con la ofensa. No es porque tú lo haces, es cuando a ti te lo hicieron. No es cuando tú eres culpable, sino cuando tú eres víctima de algo que pasó. Para ti es más peligroso que cuando tú lo hiciste, porque dices, en fin, yo sé, hice mal, cogí, rompí la grabadora, rompí el plasma que compré recién, me enojé, lo hice pedazo, y es más fácil que tú reconozcas. Pero cuando tú no eres el causante, sino la víctima, entonces tenemos que luchar con la primera, se podría decir, el primer síntoma de Adán, que es la autojustificación. Te voy a decir algo. Cuando nosotros empezamos a tratar con la ofensa, la autojustificación lo único que produce es inflamación sobre el tema. Es como que tú trates de apagar un incendio con diésel y dices, no se apaga, tráiganme más diésel. Uno diría, es ridículo hacer eso. La autojustificación es diésel para el asunto de la ofensa. Una persona que se autojustifica, lo que hace y lo que causa es que la ofensa quede sembrada. Y cuando la ofensa queda sembrada en nuestro corazón y pasaron 3 días, escúchame esto, aquello se enraiza. Después de los 3 días tú ya pierdes la lucidez y tú ya lo adjudicaste en tu vida y en tus posesiones internas, en tu alma, en tu espíritu, quedó adjudicado. Ahora, ¿por qué la palabra original significa tropezar? Porque en el momento que eso se quedó adjudicado en tu vida, quiero que escuches esto, viene la segunda cosa, escúchame esto. Una ofensa guardada produce rencor o resentimiento. Y el rencor es memorias del pasado que se manifiestan en el tiempo presente. Como tú me lo hiciste el otro día, ¿te acuerdas que yo te estaba pidiendo y si no me lo diste? Pero yo tampoco. Tienes rencor. Los rencores son actos presentes basados en memorias del ayer. Le vuelvo a repetir. El rencor son actos presentes basados en memorias del pasado, del ayer. Son hacer cosas internas muchas veces conscientes y otras inconscientes. Es que ella no me dio esto, él no me dio aquello, yo le pedí prestado y no quiso, yo sabía que sí tenía, ahora yo tampoco le hago el favor. Estás lleno de rencor, tienes rencor. 3 señales de una persona rencorosa. Número 1, escúchame, número 1 es que tú pagas mal por mal. Número 2, el rencor se demuestra en las palabras. Son personas que no pueden ponerle fin al pasado. No le pueden poner fin a lo que sucedió ayer. No le pueden poner fin a lo que sucedió hace 10 años. Seguimos recordándonos. Entonces, como no podemos ponerle fin a eso, escúcheme esto, se vuelve el tema de nuestro presente. Tuvimos un problema hoy día a las 9 de la mañana y no podemos arreglar el problema de las 9 de la mañana porque estamos ambos
enfocados en hablar de lo que sucedió hace 20 años atrás, 18 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, en el cumpleaños de la hermana, en el bautizo de mi prima y todas esas cosas, no vamos a poder arreglar el presente, escúcheme, porque estamos lidiando todavía con 1000 cosas del pasado que nunca fuimos capaces de arreglarlas. ¿Estoy dándome a entender a alguien aquí? Y entonces cuando el rencor tú no lo arreglas, escúcheme esto, cuando no eres capaz de arreglar el asunto del rencor, el rencor te lleva al tercer nivel que se llama amargura. Ahora, cuando tú entras a la amargura, le voy a decir esto porque lo aprendí hace años atrás, ayúdeme con esa puerta. Cuando tú entras a la amargura, tú entras a una cárcel espiritual. Cuando una persona entra en una área de amargura, y aprendan esto todos, ya no es humano. Ya no puedes tú lidiar con eso. Perdiste el control. Cuando ya es una etapa de amargura, tú te encuentras, escúchame esto, en una cárcel donde alguien tiene una llave. ¿O por qué tú crees que la Biblia dice acerca de Jesús: he venido para pregonar libertad a los cautivos, para dar libertad a los que están presos? ¿Por qué tú crees que en Mateo 5, que habla específicamente de la ofensa del corazón, termina diciendo, dice, y si no arreglas pronto con tu adversario, este te entregará al alguacil, el alguacil al juez y el juez a los que contienen a las personas en la cárcel? En otras palabras, a los guías penitenciarios. ¿Me estoy dejando entender? La amargura ya no es un asunto natural, no es un asunto manejable. Humanamente no es manejable. Cuando una persona ya cae en el ámbito de la amargura, ha perdido el control. Ahora, cuando yo digo perdido el control, ¿sabe lo que significa? Significa que en momento eres tú y en momento es un espíritu. Significa que el espíritu ejerce personalidad. A mí me han dicho tantas personas aquí en la iglesia, hombres como mujeres, me dice, de pronto empezó a hablar tal cosa, dice, y comenzó a hablar incoherencias. Dice, nosotros nos quedamos así. ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla esas cosas? Y de pronto entró en sí nuevamente. Y dijo, no sé qué me pasó. En el momento estaba bien y en otro momento entró en sí, perdió el control y después volvió a recuperarlo. Son personas que sufren etapas ya en un estado de doble personalidad. Psicológicamente le llaman esto bipolaridad. Pero es una persona que ya está en un estado de amargura. No lidió con la ofensa, no lidió con el rencor, ahora le toca lidiar con la amargura. Y cuando ya estamos en una etapa de la amargura, estamos ya pisando fondo. Hay personas en diferentes estados de amargura. Yo le voy a decir algo, toda persona alcohólica es amargada. Toda persona que está hundida en los vicios, en la droga, es una persona que ya está en un estado de amargura. Usted habla con una persona drogadicta y usted va a encontrar, ellos tienen el corazón lleno de rencor contra sus padres. Los hijos que se empiezan a dañar, empiezan con rencor hacia sus padres y eso les echa al piso. Cuando yo estuve en la cárcel, tuve la oportunidad de hablar, creo, con unas 1500 personas en el lapso de 12 años. Y yo me acuerdo que todos esos jóvenes que entraban a la delincuencia, que se drogaban, que se tatuaban, que hacían todo eso, tenían un férrido dolor en contra de sus padres. Un dolor que nunca lo manejaron. Un dolor que nunca permitieron que fuera sanado y que se convirtió en rencor. Ahora, yo quiero decirte esto, que la etapa entre la ofensa y la amargura es el rencor y es la etapa del mayor peligro. Escúchame, porque cuando tú tienes rencor, ejerces una vida de rencor, tú lo estás decidiendo. Tú decides. ¿Te ha pasado que en algún momento dices, me hizo esto y yo no le voy a dar? En ese momento, escúchame, tú estás en una etapa de rencor. Porque tienes poder y control sobre esa situación.
Y si te has dado cuenta que hay momentos, escúchame, hay momentos que dices, no, perdóname Señor, yo no tengo que hacer esto. Es porque estás en esa etapa y tienes todavía control en tu vida. Dice, me pidió que le hiciera pescado frito, pero no le voy a hacer. Porque se portó mal conmigo. No me dio lo que yo le pedí. No me llevó a tal lugar. Le dije que me encantaba esa cartera y no me la compró. Le dije que quería irme en el cumpleaños de la comadre y no me mandó. No le voy a hacer pescado frito. Hoy día le voy a hacer lo que no le gusta, crema de brócoli y sin sal. Pero si tú te das cuenta que hay un momento que dices, no, Señor, en verdad, perdóname, estoy mal. Le voy a hacer el pescado aunque no lo merezca. Escúchame, estás en la etapa del rencor. Todavía tienes control sobre ello. Pero cuando ya el dolor te maneja, cuando tú sientes que ya no tienes control, cuando sientes que te tocaron esa parte interna y ya no puedes tú reaccionar, actuar, sino que reaccionas, ya es una etapa de amargura. Y en la etapa de amargura, como le estaba diciendo ahorita, es donde nosotros podemos llegar a cometer los peores errores. Las peores cosas que se cometen son personas que ya tienen una amargura. Escúcheme esto: alcoholismos, drogadicción, adulterio, fornicación, son pecados que los cometen jóvenes y adultos que ya han llegado a una etapa de amargura. Hay un dolor que fue guardado años y años, procesado años y años, y que nunca lograste salir de ese estado. Eso son las 3 etapas de una persona que comienza con ofensa, que sigue al rencor y que termina en amargura. No quiero pasarme todo el tiempo hablando de los síntomas y de la situación, sino quiero hablarle hoy día de la sanidad. Y la primera cosa que usted necesita para entrar en la sanidad es romper los mitos. Diga conmigo, los mitos de la ofensa. Vamos a romper mitos. El primer mito que vamos a romper, escúcheme esto, y vamos a irnos a las escrituras. A mí me ha sorprendido esto que yo he leído. Vamos a irnos a las escrituras. Dice Mateo 18:6. Mateo 15. Dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Escucha esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice la escritura, ve y repréndele. ¿Cuál de los dos tiene que moverse y a quién le es enviado el mandamiento? ¿Al que hizo lo malo o al que recibió lo malo? Entonces, si él hizo algo contra mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a esperar que me pida perdón. Es que ella se equivocó. Yo no le hice nada. Él fue el que me trató así. ¿Alguien está escuchando esto? El mito es, si él me lo hizo, él tiene que venir donde mí. Pero la Biblia dice que si él me lo hizo, ay Señor, yo tengo que ir hacia allá. El primer mito roto. O sea, hasta hoy día tenías en la cabeza que era él el que tenía que venir o ella. Eres tú el que tienes que ir. Entonces, pastor, yo no voy porque yo fui el que la hice. Voy a esperar que ella vaya. Claro, yo le hice. Mejor le voy a hacer yo para no tener que yo ir. ¿Cuánto están entendiendo esto? Todos habíamos pensado así, pero mirando la escritura dice esto: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Dice, ve, te está diciendo a ti, él pecó contra ti, pero tú tienes que ir. Ahora, esto no es fácil,
no es cómodo, a mi carne no le gusta. Una vez una hermana me dijo, dice, yo toda mi vida viví tratando de no ofender a nadie porque odio pedir perdón. La hermana tenía el mito en mayúscula. Y creo que todos nosotros también. Porque preferimos tratar de no meternos en enredo para no tener que ir a pedir perdón. Pero aquí dice la Biblia algo diferente. Por eso es que pocos logran salir de ese campo de la ofensa. Porque normalmente siempre decimos, ella o él me ofendió, no fui yo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos autojustificamos. Y la justificación o la autojustificación, escúchame esto, la autojustificación es un repelente en contra del perdón. Hay gente que dice, yo no entiendo por qué no podemos perdonarnos. Es porque hay un repelente que está haciendo efecto en contra del perdón, y es la autojustificación. Cuando usted va a arreglar algo, no se justifique. Ese es el segundo mito. Verás, te voy a explicar por qué fue que yo te dije todo esto. En ese momento estás poniéndole repelente al perdón. No necesitamos escuchar eso. No necesitamos decir eso. ¿Sabes cuándo se justifica? ¿Sabes cuándo se explica? Cuando entre los dos ya hemos arreglado el asunto del perdón. Ya después que arreglamos, yo puedo decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con esto del dinero? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que sí, fue un malentendido. Yo le había dicho y ella no me había dicho, y ella le había dicho al de allá y el de acá me dijo a mí y yo pensé que era así. Ahí se puede entender mejor las cosas. Escúchame esto, el primer blanco es el perdón. El primer blanco, el primer objetivo es el perdón. Y te voy a decir esto, que alguien, y este es otro de los mitos. Perdonar no es estar en acuerdo. Porque cuando uno entra a un acuerdo, tiene que haber justicia. 50 para ti, 50 para mí. El perdón es injusto. Le vuelvo a repetir lo que le acabo de decir. Cuando uno entra en un acuerdo, es 50-50. Vamos a ser justos. Un poco para ti y un poco para mí. 50 a ti, 50 yo. Pero cuando se trata de perdonar, eso no es justo. Porque tengo que perdonarte el 50 que me corresponde a mí. Y quedarme 0 y tú 100. Ahí no se aplica el acuerdo, ahí se aplica la gracia. Ese es lo fuerte. Vamos a romper mitos. Imagínense en el perdón. Jesús nos hubiera dicho, mira, yo te perdono, pero cuando yo te perdone tú vas a hacer esto y aquello y lo otro. Entonces no hubiera sido por gracia, hubiera sido un acuerdo. Yo te perdono, pero tú haces esto. Por eso es que cuando uno se ofende, no se debe hablar de acuerdos, se debe de hablar de perdón. El asunto del perdón es un asunto de gracia, no tiene nada que ver con ningún tipo de acuerdo. Los acuerdos se hacen cuando ya no estamos en ningún conflicto en el que requiera perdonarte a ti, ni que tú me perdones a mí. El perdón es un asunto personal. Tengo que perdonarte porque es lo que Dios me pide. ¿Me estoy dejando entender? Él me perdonó. Jesús no tuvo que ponerse en acuerdo con nadie para perdonarme. No le tuvo que preguntar a mi esposa si yo era digno de perdón. No le tuvo que preguntar a mi mamá si yo era digno de perdón. Jesús me perdonó. Él lo resolvió con el Padre. Y nosotros resolvemos nuestra situación con Dios. Yo no tengo que decir, Señor, pero es que no es digna que yo le perdone, es que me hizo esto y lo otro. No hay tal cosa. Él va a decir, de gracia recibiste, dad de gracia.
Muchos aplican ese texto para otras cosas. Pero lo que está diciendo es, Él te perdonó por gracia, tú también tienes que añadirle gracia. El perdón no es justo, por eso se requiere gracia, para que sea tapado como Él lo hizo por nosotros. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo esto? Dele un fuerte aplauso a Jesús. Ahora quiero que se vaya a la otra parte de la escritura. Vamos a estar mirando todos estos mitos. Mateo 5, versículo 23, creo que es. Sí. Ahora mire lo que dice aquí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, este texto pareciera que es lo mismo que el otro, pero aquí hay una pequeña diferencia basado en los dos primeros versículos, y es que aquí el ofensor eres tú. En Mateo 18 el ofensor es tu hermano, tú eres la víctima. En este texto tú eres el ofensor y tu hermano es la víctima. Escuche esto, pero mire cómo Dios lo toma. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, esta palabra te acuerdas, quiero que escuche, míreme por favor los que están atrás, no se me descuide. ¿Sabes qué significa y te acuerdas? Lo que está diciendo es, entras en lucidez. Y te voy a decir por qué dice esto. Me está viniendo ahorita revelación del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué viene esto? Porque esa ofensa que tú la hiciste, pasaron más de 3 días y tú habías perdido la lucidez. Habías perdido la lucidez de que tú ofendiste a tu hermano. Te habías olvidado. Escúchame. Y ahora tú vas al altar y Dios te dice, quiero hacerte acuerdo que hay algo que tú hiciste un mes atrás, que aquella situación que pasó en esa fiesta, que aquella situación que pasó entre tu familia, aquello ofendió a tu hermano, y hoy te estoy trayendo claridad, hoy te estoy trayendo lucidez. Ve y reconcíliate. ¿Alguien está entendiendo esto? O sea, yo había perdido la lucidez. Yo decía, no, Carlito fue el que me ofendió a mí, yo no a él. Pero me di cuenta que ya durante un mes entero, cuando hablamos, ya no tenemos armonía. ¿Y qué más, Carlito? Bien, ¿y usted, papi? Bien. ¿Y qué ha hecho? Nada. ¿Y tú? Tampoco. No tenemos de qué hablar. Pero ni él ni yo entendemos qué es lo que pasa. Ambos perdimos la lucidez de qué fue lo que causó la ofensa. No le entendemos. Yo no sé si te le ha pasado que hay gente con la que usted dice, ya no concuerdo con esa persona. Ya no encajamos, ya no estamos en armonía. Ya no tenemos ni de qué hablar. Hay algo que nos detiene. Escúcheme, ese tipo de cosas solo se logran entender en el altar, en la presencia de Dios. Por eso aquí está diciendo la Escritura, escúcheme, dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, allí entras en sí, allí te vino la lucidez, allí te entró el arrepentimiento, comienzas a comprender desde cuándo es que tú ya no estás bien con el pastor, desde cuándo es que tú ya no estás bien con tu mentor. Algo pasó. ¿Cómo está, pastor? Hay gente que es así. Y yo creo que es porque el esposo o la esposa le está diciendo, vamos a saludar al pastor. Ay, tú dices, ya vámonos más, vamos a saludar al pastor. Y le va jalando. Y le dice, ¿cómo está, pastor? La cara chueca. Estás ofendido. Estás ofendido y no lo quieres reconocer. Y tú no te das cuenta que hay cosas que se paralizaron después de ese momento de ofensa. Tú no te das cuenta que hay cosas en tu vida que quedaron detenidas. Te pusieron tropiezo.
y te paraste en la pasión. Por eso hay gente que se le va ¿se ha dado cuenta usted cuando usted se ofende con una persona, se ofende con su esposo, con su esposa, se ofende con su familia y usted siente un desánimo? ¿Cuánto les ha pasado eso? A ver, levante la mano los que les ha pasado eso. Dice, ay, no sé, ahorita estoy. Dice, pero tenemos que hacer esto de acá para acá. Ay, ahorita no. Sientes que se te va la fuerza, la inspiración, la pasión. Se te fue. Te pusieron tropiezo. Tropezaste. Estás ofendido. Ahora el diablo te va a llevar al segundo nivel, que es el rencor. Y luego el tercer nivel, que este es el que Dios no quiera usted caiga, que se llama amargura. Ahora quiero enseñarle cómo salir de los tres. ¿Cómo salir de los tres? Puede ser que su caso sea solo una ofensa. Puede ser que su caso sea ya rencor. Puede ser que su caso ya sea amargura. Escúcheme esto. Quiero hablar del primer caso, la ofensa, porque ya tenemos poco tiempo. Creo que me quedan menos de 10 minutos. 10 minutos. Escúcheme esto, por favor. Preste toda la atención por cualquiera de los tres casos. Las personas más espirituales, las que siempre están conectadas con Dios, son las personas que les va a tocar luchar hasta que Cristo venga, siempre con algún asunto de ofensa. Porque yo no puedo hacer nada para no ofenderme. Yo lo que tengo que estar es listo para saber qué hacer cuando me ofenda mi hermano o mi hermana. Pero yo saber si voy a tratar de hacerlo más espiritual para nunca ofenderme. Escúcheme, eso no existe. Dice la Biblia, varón perfecto es el que no ofende. Así que tanto nosotros hemos hecho algún tipo de ofensa como nos han hecho algún tipo de ofensa. ¿Cuál es la primera salida para las personas que están siempre en ese campo donde me pueden ofender de nuevo? Escúcheme esto. Ve tú y arregla con la persona a solas. Escúcheme esto. Una mujer de Dios que tiene este manto en el área de la sanidad interior recomienda, y yo estoy muy de acuerdo con esto, 3 reglas cuando tú te ofendes. Anótelas y la va a anotar. Número 1, nunca hables enojado. Eso es insensato. Nunca hables enojado con la persona. Pero es que me da ira, pastor. Sí, pero no hables enojado. ¿Y qué hago con el enojo? Ándate a Dios. Muerde una piedra hasta que le salga sangre. Y cuando ya pase el enojo y la otra persona también esté sin enojo, ve y habla. Yo tengo un consejo que yo le doy a muchas parejas, pero esto no es para personas amargadas porque ellos rompen las reglas. Esto es para personas que están recién en su capacidad de enojo, de la ofensa. Están en ese primer nivel. Y hay algunos aquí que estarán en ese primer nivel. Entonces yo le hago esta pregunta, yo les digo este consejo. Cuando usted tenga luchas continuas con su pareja, con su hermano, con cualquier persona, usted dígale, cuando ya a usted le pase la ira, ¿ya estás bien? ¿Será que podemos hablar? A ver, ven acá, ahorita mismo arreglemos esto. No lo haga. Porque tenlo por seguro, ustedes van a encender una hoguera en ese momento. Ya me fui a orar, ya le llamo a la Rocío, le digo, Palomita, yo le trato a Gustavito, Palomita, dime mi gorrión, ya podemos hablar. Claro, mi gorrión, venga a su nido. Y conversan los dos. Y pueden arreglar. Esos son ya parejas maduras, ¿no? Estoy hablando ya de parejas maduras. Estoy hablando de parejas todavía inmaduras. Eso es lo que se debe de hacer cuando usted se ofendió.
tienen derecho a hablar, pero no enojado. Dice la Biblia, aquí mismo en Mateo 5, dice, y cualquiera que se enoje contra su hermano, y dice, y le diga, porque cuando tú estás enojado, se te va a salir la grosería, se te va a salir la palabrota, se te va a salir. Entonces, esa persona, escúchame, esa persona no puede recibir en ese momento, no pueden entrar en acuerdo, no pueden arreglar, porque están ofendidos. Yo primero tengo que pasar por eso. Segundo, una vez que yo voy a hablar con él o con ella, yo no voy a buscar explicaciones. Yo voy a perdonar lo que me ofendió. Punto. Entonces le dice, ¿sabes qué, Rosy? Mira, yo antes realmente escuché lo que tú me dijiste y me molestó. Sea sincero. No sea hipócrita. Sí, lo que tú me dijiste a mí no me ofende esas cosas. Me molestó, sí me ofendió, me hirió. Me trajiste a recuerdo muchas cosas. Creo que aún todavía no estoy bien. Y le voy a decir esto. El perdón se lo hace primeramente ante Dios. Y luego voy y hablo con la persona. Porque en el altar es donde yo suelto la cosa. Señor, me dolió esto, Padre, pero yo le perdono porque tú me perdonaste a mí. Yo te he hecho unas, Señor, tremendas, pero tú me has perdonado, Padre. Yo vengo aquí delante de tu presencia y perdono a mi esposo, perdono a mi esposa, perdono a mi hermano, le perdono. Le perdonaste. Entonces cuando tú ya vas a hablar con la persona, ya es fácil, solamente vas a efectivizar, apostillar ese certificado de perdón, porque ya fue creado con Dios, tú ya lo arreglaste. Es más, tú le dijiste, Señor, y te pido perdón porque yo me enojé, y me enojé y quizás dije palabras y dije cosas, yo también te pido perdón. Primero arregla ante la presencia de Dios, y luego ve y anda y habla con la persona. Pero siempre, mire, cuando habían dos países, dos naciones en guerra, dice que nunca las guerras se daban así por así. Siempre había un mensajero de guerra. Dice mi señor el rey fulano de tal, que por cuanto ustedes han hecho esto, les declara la guerra. O si cuando querían paz, iba también una caballería con banderas blancas y decían, el rey pide paz. Necesitamos tratar los términos de paz. No era que de una tiraban un misil. Hasta en las naciones paganas se hacían esto. Y se hablaba el uno y el otro. Y se decían, ¿por qué te voy a hacer la guerra? ¿O por qué te estoy pidiendo paz? Porque quizás sabían que no tenían todo el armamento para pelear contra la persona. Cuando ustedes estén ofendidos, mándele un mensaje, escríbale, mándele una notita y dígale ahí, palomita, ¿será que ya podemos hablar? Amén. Vamos a decirle, flaca, ya estás lista. Entonces en el momento ya se predispone, sí, venga, conversemos, y arreglan la cosa. Eso es para parejas maduras. Ojalá aquí hayan parejas maduras. Amén. Pero ¿cómo salgo si ya mi caso no es solo la ofensa y es rencor? Yo tengo un rencor guardado en contra de él, contra de ella. Porque ¿cómo yo sé que tengo rencor? Porque yo maquino la venganza, maquino cómo desquitarme, pero me arrepiento. Todavía no estoy a punto de entrar a amargura, pero todavía no. Sí digo, uy, en la noche le tiro agua hervida. Después digo, no, Señor, me llevan preso y no. Pero tú estás maquinando, pero luego te arrepientes. Después otra vez y continuamente salen palabras. Escúchame esto. Cuando uno ya está en ese estado, te voy a decir esto. Y sé que a algunos no les va a gustar, pero voy a decir esto. Cuando se tiene rencor, ya no es con ella o con él donde tú tienes el problema. Por eso es que tú hablas y no sucede nada.
Eso ya no es con mi esposa, eso ya no es con mi esposo, eso ya no es con mis padres, eso ya no es con mis hijos. Esto ya es un asunto espiritual. Pero todavía tengo control. Ahí es donde yo necesito arreglar con Dios. Y que Dios me traiga lucidez de dónde es que se originó este asunto. ¿Cuándo fue? Escúchame, otro de los mitos en ese campo es pensar que por el problema que tuvimos hoy día a las 7 de la mañana, por eso estamos así. ¡Mentira! El rencor ya es una acumulación de ofensas. Y tú no puedes arreglarlo de recién, tú tienes que ir a la raíz. Y donde tienes que ir con la raíz es con Dios. Él es el único que te puede traer claridad desde dónde está la raíz de tu ofensa que tú nunca arreglaste con esa persona. Cuando Dios ya te habla de esto, escúchame. Ahora sí, Él dice, ve, y hay una palabra diferente. Dice, reconcíliate. Mire lo que dice aquí, reconcíliate. ¿Por qué te dice reconcíliate? Quiero que escuches esto. Está hablando de que es un hermano tuyo. Mi esposo hermano, mi esposa hermana, mi hija hermana, mi mamá hermana, mi papá hermano. Es una persona de tu familia. Y cuando te dice reconcíliate, ya no es simplemente un asunto de perdón, sino es un asunto de obras. Cuando dice reconcíliate, significa que tú ya vas con un plan. ¿Cómo vas a reconciliarte con esa persona? Desde hoy voy a cerrar estos espacios de trabajo, voy a dárselos a él. Desde hoy hasta tal hora voy a hacer esta actividad y el resto necesito pasar tiempo con esa persona. Lo que dije que no le iba a comprar, ahora le voy a comenzar a comprar. Lo que en un momento le negué porque yo estaba con rencor en mi corazón, dije nunca más le voy a dar eso, ahora se lo voy a dar. Lo que dije en mi vida, nunca más le voy a comprar un par de zapatos, hoy mismo voy y le compro ese par de zapatos porque tengo que tratar la venganza oculta que tenía dentro de mi corazón. Amén. El rencor ya no es asunto de palabras. La ofensa es asunto de palabras. El rencor ya no es palabras. Son actos, obras, acciones. La ofensa se puede arreglar con palabras, pero el rencor ya no. El rencor es un asunto de actos. Entonces, cuando yo voy a hablar con la persona sobre mi rencor, yo ya voy a proponer actos, porque yo ya en mi corazón esto ya entró. Ya no es un asunto de palabras. ¿Alguien aquí me está entendiendo? ¿Y por qué te digo esto? Porque la persona que está viviendo el rencor aún todavía tiene dominio propio, pero está afectada, pero aún todavía tiene dominio propio, aún todavía tiene internamente en su corazón, escúchame, su libre albedrío intacto. Lo tienes. Por eso es que hasta ese nivel Dios te da tu espacio que tú lo hagas. Dios no te dice, no, que tú tienes una incapacidad, nunca lo vas a hacer. No, tú sí lo puedes hacer. Y lo tienes que hacer, porque ya estás en un estado peligroso. Ahora, ¿por qué tú crees que aquí el Señor, al seguir al verso siguiente, hay una palabra de alerta, de alarma? Escucha lo que dice. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora ya no es asunto de ofensa, ahora ya no es asunto de rencor, esto ya es amargura, ya es una cárcel espiritual. He visto gente caída en ese estado, ya no pueden salir solos. Pastor, ¿y qué hago si estoy en amargura? Porque me doy cuenta que yo he perdido el control. Cometo incoherencias. Entro en un estado en el que ya no puedo, ya no puedo actuar, reacciono, soy incontenible. Cuando tú ya estás en ese estado, ya tu situación no es con tu hermano. Ya tu situación ya no es con actos, con obras. Esto ya es clamor a Dios directo.
Señor, líbrame de este pozo, líbrame de este hueco, no sé cómo salir, estoy metido en este calabozo, me han metido en una cárcel, porque yo no perdoné, porque yo viví en rencor, me desquité, yo me vengué, yo hice esto, yo maquiné aquello. Padre, perdóname. David había ocultado su pecado de adulterio mucho tiempo y estaba en un pozo metido. No podía salir. Y él dijo: pacientemente esperé en Jehová. Y él oyó, dijo, mi clamor, mi desesperación. Y me mandó a sacar del pozo de la desesperación. Cuando una persona se encuentra en ese estado, humanamente no puede salir. Pero la Biblia dice: yo he venido a sacar a los quebrantados, a sacar a los presos de la cárcel, a los cautivos de su cautiverio. Yo los he venido a sacar. Si tú sientes que humanamente tú no puedes salir de ahí, hoy es el día para empezar. Te voy a dar 3 consejos para ese nivel. Número 1, ya no arregles nada con la persona. No tienes que arreglar nada, porque no estás en capacidad de hacerlo. Número 2, métete con Dios a clamar. A clamar. No hay otra palabra. Clama. Porque dice la Biblia que el que clama, Dios lo oye. Al que clama, Dios le muestra cosas grandes y ocultas que estaban escondidas en su vida y en su corazón. Solamente clama a Dios. Póngase de pie toda la iglesia. Aleluya. Aleluya.